Buen día. Buen día, doctor. Buen día. Muy bien. Hoy va a haber un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la hemostasia. Antes de eso, vamos a definir algunos términos que nos van a ayudar a comprender mucho mejor el tema del día de hoy. ¿Qué es hemostasia? ¿Ya? Vamos a definir entonces este concepto de hemostasia. Es un proceso por el cual todos los componentes celulares van a interactuar dando una respuesta o van a reaccionar ante una lesión vascular con la finalidad de poder evitar, ¿ya?, que la sangre salga al exterior y de esta manera se pueda mantener la integridad de todo lo que es el tejido vascular. A eso llamamos hemostasia, a ese proceso que tiene nuestro organismo de poder perder sangre. Este es otro concepto también referido a la hemostasia, ¿ya? Es el conjunto de mecanismos con los que se controla la pérdida de sangre del organismo. A eso llamamos nosotros hemostasia. Dentro de este proceso de hemostasia, ¿ya?, vamos a poderlo clasificar, ¿ya? En otras palabras, perdón, aquí. Hay un término que se llama hemostasia, pero existe otro término que se relaciona también con el tema que lo vamos a definir acá como homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Ya, uno es hemostasia y la otra es homeostasis. La homeostasis, ya, consiste en el equilibrio del agua, de las sales, del pH, la temperatura, de la glucosa en nuestro organismo. Cuando no está en equilibrio, ya, por algunas patologías, por ejemplo, cuando se nos baja el azúcar, ya, nosotros vamos a estar en un estado de hipoglicemia. Ante ello, ¿qué hace nuestro organismo? Va a compensar esa ausencia y va a empezar a producir glucosa para que los niveles estén iguales y podamos cumplir con todas nuestras funciones, ¿no? Y si no lograría mantener ese equilibrio, pues una persona puede desmayarse, ¿no?, por la falta de azúcar. Muy bien, entonces ese es el concepto de homeostasis. Es muy diferente al concepto de hemostasia. Hemostasia es el conjunto de mecanismos con los que se controla la pérdida de sangre de nuestro organismo. De igual manera, acá hay otro concepto de homeostasis, la capacidad que tiene el organismo de regularizar y de mantener el medio interno en parámetros normales. A eso nos referimos con homeostasis. Muy bien. Sabemos que en nuestro organismo tenemos varios sistemas y uno de ellos es el sistema plaquetario. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son fragmentos citoplasmáticos pequeños e incoloros que se van a originar de la fragmentación, ¿ya?, del megacariocito. Esa es su célula madre, ¿no?, de las plaquetas. Se pueden distinguir dos regiones, una región periférica, que es un poco más clara, llamada hialurema, y una zona central, que es un poco más oscura y granulosa, ¿no?, llamado granulomera. Su función principal de las plaquetas es la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, la formación de coágulos de sangre y la reaparición o reparación, en este caso, del tejido lesionado. Son tres funciones primordiales que va a cumplir, ya, las plaquetas en nuestro organismo. Cuando una persona sufre algún corte, ya, un corte de tejido, es decir, usted se corta el dedo
o lo pueden rasguñar de forma profunda, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Existe un proceso que se llama hemostasia. ¿Ya? La hemostasia no es nada más que, ¿ya?, el mecanismo o los medios para que el cuerpo no pierda mucha sangre. Muy bien. Este proceso de la hemostasia está dividido en dos partes. Una es la hemostasia primaria y la segunda es la hemostasia secundaria. Cuando una persona se hace un corte, ¿ya? Pongamos el ejemplo de un corte del dedo, en ese momento, ¿ya?, existe una vasoconstricción, ¿ya? Es decir, va a disminuir de diámetro, ¿ya? Ese vaso disminuye de diámetro para que de esta manera se evite la pérdida de sangre excesiva. Después de esta vasoconstricción, ¿ya?, viene a presentarse lo que es la hemostasia primaria con la formación del tapón plaquetario. Una vez que se forma este tapón plaquetario, ya va a actuar inmediatamente la hemostasia secundaria, es decir, la formación del coágulo de fibrina, una estructura mucho más resistente, ¿ya?, que evite que la sangre salga hacia el exterior. Dentro de este proceso de la vasoconstricción, ¿ya?, cuando el vaso sanguíneo disminuye su diámetro, esto puede deberse a una respuesta miógena, a una respuesta neuronal o también a una respuesta tumoral. Dentro de la fase vascular, ¿ya?, existe una lesión, ¿ya? Por lo tanto, que va a haber una vasoconstricción, refleja inmediata y temporal. Es decir, usted se hace un corte, inmediatamente existe una vasoconstricción, es decir, disminuye el diámetro de los vasos, pero esta vasoconstricción no es permanente, es solamente por un tiempo, pero es una reacción inmediata. Esa fase vascular, ya después de esa fase vascular, va a pasar a una fase plaquetaria. En este caso, las plaquetas van a hacer un reconocimiento, ¿ya? Hacen un reconocimiento del lugar de la lesión. Hay una atracción plaquetaria a la lesión, ¿ya? Es decir, las plaquetas llegan, dicen, aquí hay un corte, y mandan un comunicado a todas las plaquetas para que puedan venir a formar el tapón plaquetario. Después de esta fase plaquetaria hay una fase, hay una fase plasmática o fluida. Es decir, a este nivel van a actuar ya los factores de la coagulación. Ya son 13 factores que van a estar presentes en esta fase plasmática. ¿Qué va a ocurrir acá? Una cicatrización, hay una fibrinólisis y también hay una trombosis. Es decir, se va a formar el coágulo de fibrina, ¿no? Estamos hablando de lo que es la hemostasia secundaria. Entonces, el primer paso en la fase vascular está lo que es la vasoconstricción, en este caso, ¿ya? Luego la segunda fase llegaría a ser la hemostasia primaria y la fase plasmática llegaría a ser la hemostasia secundaria. Entonces, de este modo, ya es como se cierra una herida, cómo se forma una costra, ¿ya? Una caracha, ¿ya? Cómo se forma una costra, una caracha ahí, para poder evitar la pérdida de sangre. Habíamos hablado acá, habíamos mencionado los factores de la coagulación. Esta es la cascada de la coagulación. Todos debemos saber de memoria, ya, esta cascada de la coagulación. Para no asustarlos mucho, ya, toda la cascada de la coagulación tiene números romanos, ya. Estos números romanos vienen a representar a los factores de la coagulación que tienen diferente nombre y diferente actuar dentro del proceso de la formación del coágulo de fibrina. ¿Ya? Tenemos al factor 1, que es el fibrinógeno, el factor 2, que es la protrombina,
el factor número 3, la tromboplastina tisular, el factor 4, calcio, el factor 5, proacelerina, también conocido como factor lábil. El factor 7, proconvertina, ya también llamado factor estable. El factor 8, ya conocido como el factor antihemofílico A. El factor BW, conocido como el factor de von Willebrand. El factor 9 es el factor antihemofílico B, también conocido como el factor de Christmas. El factor número 10, el factor de Stuart. El factor 11, el precursor de la tromboplastina plasmática. El factor 12, el factor de Hagemann, o conocido también como el factor de contacto. Y por último tenemos al factor 13, conocido como el factor estabilizante de la fibrina. Todos estos factores intervienen, ¿ya?, en este proceso que se denomina como la hemostasia. Si nosotros vamos y analizamos este cuadro, ¿ya?, observen acá, el factor 12 pasa a factor 12A, ¿ya? Este subíndice A indica que este factor 12 está activado. Eso quiere decir, ¿ya?, factor 12A de activado. Dentro del proceso de la hemostasia vamos a tener dos vías. Una vía es la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la vía intrínseca, este proceso, ¿ya?, va a deberse. Intrínseca quiere decir de dentro, ¿no?, de interior. Extrínseca, de afuera, ¿no?, de exterior. Dentro de la vía intrínseca, ¿ya?, entonces va a haber un daño a nivel de la célula, un daño dentro del interior de nuestro organismo, ¿ya? Puede haber un sangrado en el intestino, puede haber una hemoli o un sangrado a nivel del hígado, ¿ya? O un sangrado en la garganta, a eso se refiere, ¿ya? Y en cambio la vía extrínseca es un daño tisular, es decir, un daño a nivel del tejido. Ambas vías, ¿ya?, tienen una vía común, es decir, una vez que se activa la vía extrínseca, cuando hay un daño tisular, ¿ya?, ambas vías se van a juntar a nivel del factor número 10. El factor número 10 es el factor de Stuart. Lo mismo, la vía intrínseca va a seguir su camino y ambos tienen una vía común, es decir, comparten ambos una vía común. Van a seguir caminos diferentes hasta cierta etapa, pero va a haber un momento en que ambos van a seguir una misma etapa, ¿no? A eso me refiero. Entonces, el factor 10 es un factor que reúne tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. Pasa por todo este proceso de formación del coágulo de fibrina. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo está claro? Ya. Vamos a ir poco a poco explicando todo este proceso de la formación de la cascada de la coagulación, ¿ya? Poco a poco, ¿ya? Mientras tanto, vamos a seguir con otra cosa. Dentro de la que es la formación del trombo plaquetario, existen varios procesos, ¿ya?, por las cuales uno tiene que conocer cómo se forma este proceso, ¿no? Bueno, para la formación del trombo plaquetario, lo primero que va a haber es una adhesión, es decir, forma el tapón plaquetario por agregación tras adhesión al colágeno subendotelial. Para este proceso necesitamos del factor von Willebrand. Es la que se va a encargar de enlazar la glicoproteína 1B de la membrana plaquetaria con la pared vascular, ¿ya? Entonces, este es el primer paso.
El segundo paso es la activación, la secreción o liberación de sangre. Necesitamos una molécula de ADP para poder estimular la agregación plaquetaria. ¿Ya? Necesitamos serotonina, tromboxano A2 para activar el espasmo vascular. Y vamos a necesitar al factor número 13 para poder estabilizar la fibrina, ¿no? El factor 13 es el factor estimulante de la fibrina. Luego de la adhesión, de la activación, viene la agregación. La agregación está formada o está favorecida por el ADP y por el tromboxano A2, que son agentes activadores de este proceso. La agregación se lleva a cabo gracias a la formación de enlaces entre el fibrinógeno del plasma y las glicoproteínas de la membrana de las plaquetas. En este caso van a actuar el factor 2 y el factor número 3. En este caso serían el fibrinógeno, la protrombina y la tromboplastina tisular. Luego hay una retracción del coágulo, ya debido a la contracción de proteínas sólicas de las plaquetas, ya entonces hay una retracción del coágulo. A continuación vamos a ver en detalle cuál es la función que cumplen los factores de la coagulación, ¿ya? ¿Qué tipo de proteínas son? ¿Serán proteínas? ¿Serán iones? Muy bien. Entonces, el factor de coagulación, o los factores en este caso de coagulación, son todas aquellas proteínas originales de la sangre que participan participan en la formación del coágulo sanguíneo. A eso llamamos nosotros los factores de la coagulación. A todas las proteínas que van a participar en la formación del coágulo sanguíneo. El factor número 1, el fibrinógeno. Es una proteína producida por el hígado. Ayuda a detener el sangrado al favorecer la formación de los coágulos de sangre. El factor número 2, la protrombina. ¿Ya? La protrombina es una proteína plasmática producida también por el hígado y forma parte de la cascada de la coagulación. El factor número 3, conocido como el factor tisular, es una proteína de membrana de las células del endotelio vascular que tienen propiedades similares a las de un receptor que solo está expuesto cuando se produce la ruptura de un vaso. Muy bien, entonces esta es la gran diferencia entre las dos primeras que son producidas por el hígado, ¿no? Esta es una proteína que está en la membrana de la pared del endotelio. El factor número 4, ya conocido como calcio, ya, los iones calcios son necesarios para desarrollar la actividad tromboplastínica en concentraciones de 5 y 20 miligramos por 100 ml. ¿Ya? Entonces, estos van a ir a desarrollar esa actividad plasmática. El factor 5, conocido como factor lábil, ¿ya? Es un examen para medir la actividad del factor 5, una de las sustancias involucradas en la coagulación de la sangre. El factor 7 es un factor estable, es uno de los factores plasmáticos esenciales para el desarrollo de la actividad de la tromboplastina de origen tisular. El factor 8, el factor antihemofílico A, es una proteína natural, normalmente está presente en la sangre, que contribuye a la coagulación sanguínea, ¿ya? También conocida como von Willebrand. El factor antihemofílico B, que es el factor 9, ¿ya? Se descubrió al estudiar personas con trastornos hemorrágicos parecidos a la hemofilia. Este factor, a diferencia del factor 8,
no se consume durante la coagulación y se encuentra tanto en el plasma como en el suero. El factor 10, el factor de Stewart-Prower, el factor 11, el factor antihemofílico C, el factor número 12, el factor de Hageman, ya se descubrió en un paciente cuya sangre no coagulaba en un periodo normal de tiempo en contacto con una superficie de vidrio. Este paciente no tenía ningún trastorno de la hemostasia. Y por último, el factor 13, el factor estimulante de la fibrina, ¿ya? La deficiencia de este factor es una enfermedad hereditaria de la sangre extremadamente rara. Se caracteriza porque la coagulación es anormal, ¿ya? Y va a dar lugar a sangrados también anormales. Bien, entonces, esas son las características que tienen los factores de la coagulación que forman parte de esa cascada. Bien, para que este proceso de la hemostasia se dé lugar, ya habíamos mencionado que existen dos vías, ¿no? Ahora, este mecanismo tiene dos pasos. El primer paso, es decir, en una respuesta a la ruptura o a una lesión de un vaso sanguíneo, ya se forman unas sustancias que contribuyen al llamado complejo activador de la protrombina. Al iniciarse la coagulación, se va a formar el activador de la proteína. Este activador de la proteína puede formarse por dos vías: la vía extrínseca y la vía intrínseca. Un ejemplo, cuando hay un corte, ya hay un corte, nos hacemos un corte, inmediatamente, ya, ese vaso sanguíneo manda una señal al organismo. ¿Y qué hace nuestro organismo? Activa a la protrombina. Y esta protrombina ya es la encargada de producir la hemostasia, es decir, de activar a las plaquetas, de llamar a que vengan a inspeccionar a las plaquetas, de formar el coágulo para hacer el tapón hemostático, ¿ya? Y este activador de la protrombina ya puede formarse por dos vías. Una es extrínseca y otra es intrínseca, ¿no? La vía extrínseca comienza con un traumatismo en la pared vascular y de los tejidos circundantes. Es decir, cuando uno se hace un corte en la piel, a eso llamamos vía extrínseca. La vía intrínseca se inicia en la propia sangre, ¿ya? Puede haber internamente algún sangrado, ¿no? A nivel del estómago, a nivel del intestino. En ambas vías intervienen una serie de proteínas plasmáticas de tipo beta-globulinas, ¿ya? En este caso estamos hablando de los factores de la coagulación. Luego de eso, tenemos el paso número 2 del mecanismo de la coagulación de la sangre. El activador de la protrombina cataliza la formación de la trombina en protrombina en trombina, ¿ya? La protrombina es una proteína plasmática inestable que puede fragmentarse fácilmente en compuestos más pequeños, uno de los cuales es la trombina. En todo caso, la protrombina se produce en el hígado constantemente, ¿ya? Para la producción normal de protrombina en el hígado es necesario, ¿ya?, la vitamina K. Aquí les voy a mostrar de lo que estamos hablando. A este nivel, en la vía común, hablamos sobre la protrombina, ¿no? Es a este nivel. Cuando se activa, ya cuando se activa la cascada de la coagulación, en la vía común, la protrombina va a formar a trombina, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando en esta parte del mecanismo de la coagulación. ¿Tienen alguna consulta hasta acá?
¿Algo que quieran preguntar, decir? No, Muy bien. Existen algunos factores inhibidores. ¿A qué nos referimos con los factores inhibidores? Aquellos factores que van a ir a impedir que pueda formarse el coágulo de fibrina, es decir, a esos factores que eviten que esa herida se cierre, a esos factores que eviten que la sangre siga saliendo hacia afuera. Tenemos varios factores inhibidores de la coagulación. Entre ellos tenemos a la antitrombina 3. Este es un inhibidor más importante de la coagulación porque va a actuar directamente sobre varios factores activados, ¿no? Les había comentado a ustedes que la letra A aquí chiquita significa que ese factor está activado, ¿ya? Entonces, esta antitrombina 3 va a ir a inhibir la función de los factores 9, 10, 11 y 12. Todos están activados, ¿ya? Los va a desactivar. ¿Para qué? Para que no se produzca la formación del coágulo de fibrina. Otro factor es la alfa-2 macroglobulina, ¿ya? Inhibe la trombina y la calicreína. ¿Dónde está nuestro? Va a ir a nivel del factor 4, ¿ya? Va a venir aquí a este nivel a inhibir el accionar de los factores. Luego tenemos la antiplasmina A2, va a inhibir la plasmina, la calicreína y también al factor 10 activado. La proteína C, ¿ya? Es de síntesis hepática, es decir, se va a producir en el hígado, es también dependiente de vitamina K, se convierte en proteína C activada por la acción de la trombina y este va a ir a inhibir a los factores 5 y al factor 8. En este caso, los dos son activados. La proteína S, dependiente también de la vitamina K, actúa como cofactor de la proteína C. El factor 2 de la heparina inhibe específicamente a la trombina. Entonces, estos son los factores inhibidores que van a actuar a nivel de los factores y también a nivel de algunos catalizadores para que puedan activarse. Antes de pasar al otro punto, voy a volver a este cuadro. ¿Ya? La vía intrínseca, ¿ya? Cuando se dé cuando el activador de la protrombina inicia este proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Ya? Hay una activación del factor 12. Este factor 12, en presencia de calcio, ¿ya? En presencia de calcio, activa el factor 11. Y este factor 11 también en presencia de calcio y por la influencia del factor número 9, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a activar, ¿ya? Activa al factor 9, a factor 9 activado. Ahora, este factor 9, en presencia de calcio, ¿ya? Y en presencia de las plaquetas, activan al factor 10, ¿ya? Para que pueda iniciarse la vía común de la coagulación. Pero en este proceso, ¿ya? No solamente es directo, sino que van a intervenir varios factores también, ¿no? Es el caso, ¿ya? Del factor 8, ¿ya? Que se va a activar y este factor 8 también va a ir a reforzar la activación de este factor número 9. Este factor 10 activado, ¿ya? Por la influencia del factor 5, ¿ya? Por la presencia de calcio, ¿qué hace? Va a transformar la protrombina en trombina. Esta trombina que se forma, ¿ya? Va a actuar sobre el fibrinógeno. ¿Cuál es el fibrinógeno? Es el factor número 1.
a nivel del factor número 1. ¿Qué es lo que lo va a hacer? Lo va a convertir en fibrina soluble. A la misma vez, ¿ya? Esta trombina va a actuar sobre el factor número 13. Lo va a activar. El factor 13 es el estabilizante de la fibrina. Esta fibrina, lo dice acá, soluble. ¿Qué quiere decir soluble? Que fácilmente se puede disolver en la sangre, o es inestable, se puede ir con la sangre, ¿no? Pero al activar al factor 13, ¿ya? Se va a convertir en una fibrina insoluble y por lo tanto va a llegar a formar el coágulo. Muy bien, entonces este es el proceso de la vía intrínseca de la coagulación. Ahora, la vía extrínseca, ¿ya? Comienza con el factor 7, ¿ya? Ese factor 7, que es la proconvertina, también llamada factor estable, se activa, ¿ya? ¿En presencia de qué? En presencia de colágeno y en presencia de plaquetas. ¿Qué hacen estos? Van a convertir o lo van a activar al factor 10, ¿ya? Y de esta manera comienza nuevamente la vía común para que pueda formarse el coágulo de fibrina, ¿ya? Entonces, dentro de este proceso de la vía intrínseca y extrínseca, hay varios factores que intervienen, ¿ya? Ayudando, apoyando a otros factores, como también activando la acción que puedan cumplir dentro del proceso de la formación del cuadro. Muy bien, entonces estos inhibidores van a ir a actuar sobre estos factores que ya lo hemos visto adelante, ¿no? Hay patologías, existen patologías que están relacionadas con los factores de la coagulación y uno de ellos es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre, ya que se caracteriza por un defecto en alguno de los elementos llamados los factores de la coagulación. ¿Ya? Recordemos, dentro de los factores de la coagulación, había uno que era antihemofílico, ¿no? Aquí el factor número 8, factor antihemofílico A, factor antihemofílico B, ¿ya? Y este otro factor más, vamos a recordar, el factor de von Willebrand. Perdón. Muy bien. Volvemos hacia atrás. Aquí. Muy bien. Entonces, esa es la hemofilia, ¿no? Se caracteriza porque va a haber un fallo a nivel del factor número 8 en este caso, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas externos? Los que se pueden ver en las pacientes que presentan hemofilia, ¿ya? Tienen moretones extensos, ¿ya? Es decir, los moretones son grandes, no son pequeños. Hay sangrado de la nariz sin motivo aparente, ¿ya? Hay un sangrado abundante y constante cuando sufren algún tipo de corte, ¿ya? Algunos pacientes sangran por mucho tiempo, ¿ya? Cuando asisten a un dentista o se someten a un tratamiento dental, ¿ya? Y también puede haber es decir, se detiene la sangre como puede volver nuevamente a presentar sangrado a nivel local. Dentro de los síntomas internos tenemos la presencia de sangre en orina, ¿ya? Puede haber también la presencia de sangre en las heces fecales, ¿ya? Cuando hablamos de presencia de sangre en la orina, esto se debe porque hay un sangrado en los riñones o puede haber un sangrado en la vejiga, ¿no? Y si hay presencia de sangre en las heces, esto es porque el sangrado puede estar a nivel del estómago o también a nivel del intestino. La presencia de moretones grandes, es decir, puede deberse esto a un sangrado a nivel de los músculos. Existen 3 grados de hemofilia, la leve, moderada
y también en este caso la grave o la severa. Esta hemofilia es una enfermedad hereditaria, ¿ya? No todas las personas tienen, solo algunas. Como habíamos mencionado, la hemofilia es un trastorno que consiste ya en que la sangre no puede coagular, ya de una manera adecuada y rápida. La persona que presenta ya son personas que tienen un déficit o tienen una falla a nivel del factor número 8 de la cascada de la coagulación, ¿ya? Por ello van a presentar sangrado excesivo. Generalmente estas hemorragias se van a presentar en las articulaciones, ¿ya? Y en algunos músculos. Las principales manifestaciones, ¿ya? Hematomas grandes, inflamación y dolor en las articulaciones, sangrado inexplicable, sangre en la orina y en la piel, ¿no? Para el diagnóstico de una hemofilia, el médico debe considerar la historia familiar, ¿ya? Pruebas sanguíneas y los signos que presenta el paciente. Dentro de la historia familiar tendrá que preguntar, pues, ¿no? Si alguien o algún antepasado tuvo alguna deficiencia también con esta enfermedad. ¿Ya? En este caso, una prueba de coagulación puede detectar si la sangre puede coagular de forma normal o puede estar muy acelerada. Cuando existen antecedentes familiares de hemofilia, es necesario hacer un test genético, ¿ya? Y también pueden haber casos de mujeres embarazadas que sus niños puedan tener esta enfermedad. Dentro de la clasificación de las hemofilias, ¿ya? Podemos clasificarlas en 3 tipos, ¿ya? La hemofilia A, ya es una patología causada por un déficit a nivel del factor número 8. La hemofilia B, ya también conocida como enfermedad de Christmas, es una patología que tiene alteraciones o tiene fallas a nivel del factor número 9. Y existe una tercera, ¿ya? Que es la hemofilia C. Esto se debe a la deficiencia del factor 11, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación de la hemofilia, ¿ya? En cierta oportunidad, me tocó a mí observar a un paciente que tenía hemofilia, ¿ya? Es un paciente que vino a una atención odontológica. Tenía aproximadamente él unos 15 o unos 17 años, ¿ya? Pero era impresionante, ¿ya? Cómo le colgaban los dientes en las encías, ¿ya? Es decir, en la boca de la encía tenía como una especie de ligas o como pedazos de carne, ¿no? Así. Y al finalizar de esos pedazos de carne o pedazos de encía, tenía pegado el diente, ¿ya? Y le colgaban al joven eso, ¿no? Era impresionante poder verlo así, ¿ya? Y no se le podía hacer ningún tratamiento, no se le podía extraer ni cortar, digamos, esa prolongación de encía. ¿Por qué? Porque ese joven padecía de hemofilia, ¿ya? Si lo cortaban, lo hacían una cirugía, no sabíamos o no se sabía cuándo iba a detenerse la sangre. Podía fallecer desangrado, ¿no? Ese es un caso que vi que realmente me impresionó, pues, ¿no? Sobre esto de lo que es la hemofilia. Otro aspecto muy similar a la hemofilia, ¿ya? Es la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Este también es un trastorno hereditario, ¿ya? ¿Qué significa, ya? Que se transmite de padres a hijos a través de los genes y que va a afectar a la capacidad de que la sangre pueda coagular adecuadamente. Los síntomas que presentan, eso es muy similar con la hemofilia,
existe la tendencia a formar más hematomas, es decir, más partes moradas en nuestro cuerpo, ¿no? Existen laceraciones con hemorragias prolongadas. Si se hace un corte, va a estar sangre, puede sangrar todo un día, ¿ya? Puede también tener epistasis, es decir, un sangrado nasal, gingivorragias, hemorragias espontáneas que se pueden producir en las encías. En algunos casos, las menstruaciones son abundantes y generalmente más de 7 días en el caso de las mujeres. Cuando una persona, una mamá da a luz, ya existe una hemorragia postparto, también por mucho tiempo, ¿ya? Cuando se someten a alguna intervención quirúrgica, también existe esta manifestación del sangrado abundante y por mucho tiempo, ¿ya? Y también existen hemorragias en intervenciones dentales, ¿no? Son las características que presenta esta enfermedad muy familiar con la hemofilia. Esta enfermedad de von Willebrand tiene su propio factor que tiene el mismo nombre, ¿no? Entonces, para que se dé esta enfermedad, tiene que haber un déficit de ese factor, ¿no? Estas dos enfermedades son hereditarias. No todos lo vamos a padecer, solo algunas personas. La clasificación de la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Esta se va a clasificar en 3 tipos. Cuando hay un déficit parcial de la cantidad de este factor, ¿ya? Cuando hay un déficit parcial. Cuando hay un déficit, ¿ya? Cuantitativo, es decir, cuando hay un déficit también parcial, pero en este caso puede subclasificarse, ¿ya? Es decir, cuando hay un déficit en cuanto a la función, ¿ya? En cuanto a la función, que este factor no tenga algún componente que pueda favorecer su función dentro de la coagulación. Otro que va a depender también mucho, ¿ya? De su peso molecular, ¿ya? Puede que esté fallando en su peso molecular, ¿ya? Otra que pueda ser la disminución de la función plaquetaria, en este caso, de acuerdo al tamaño, del tamaño de este factor. Y otro variante cualitativo de marcar es la afinidad que tenga por el factor número 8. Y el tipo número 3, hay un déficit cuantitativo completo de este factor, ¿ya? Entonces, hay 3 tipos de clasificación de la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Puede ser por un déficit cuantitativo parcial, puede deberse a un déficit cuantitativo del factor, en este caso hablando solo del factor, y un déficit completo, de que no tenga esa persona este factor de von Willebrand. Bien, ¿tienen alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Todo está bien? Bien, perfecto. Entonces ese es el tema, ¿ya? De lo que es la hemostasia. ¿Ya? Recordemos que la hemostasia no es nada más que ese proceso, ¿ya? Que se inicia en nuestro organismo para evitar la pérdida de sangre, ¿ya? La hemostasia se clasifica en 2 tipos, ¿no? La hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Dentro de la hemostasia primaria está esa vasoconstricción, ¿ya? Que tiene el vaso para evitar la pérdida de sangre. Disminuye su diámetro, ¿ya? Disminuye su diámetro. Y dentro de la hemostasia primaria está la formación del tapón plaquetario y por último está acá tenemos el dibujo, del coágulo de fibrina. Este tapón plaquetario es muy débil, ¿ya? Es muy débil, ¿ya? Es muy débil, no es muy resistente. En cambio, el coágulo de fibrina sí es un tapón que nada lo puede mover, ¿ya? Muy bien, entonces estas son las fases de la hemostasia, ¿no? Hemos visto también la cascada de la coagulación, cuáles son los factores
de la cascada de la coagulación y las patologías que están relacionadas con la hemostasia, en este caso, con la deficiencia de los factores 8, 9 y 11, ¿no? Para la hemofilia. ¿Alguna consulta? Bien, vamos a quedar ahí. Quiero desearles éxito en su parcial que comienza hoy. Las preguntas no son difíciles. Las preguntas se han sacado del trabajo que cada uno de ustedes ha expuesto, como también están las preguntas en las diapositivas que ya les he pasado. Muy bien, así que nuevamente que den un buen examen y ojalá esto se solucione ya en este fin de semana y ya el día martes estaríamos ya, o el día lunes, ¿no? Comenzando con la parte práctica ya en la universidad. Muy bien, por favor, los trabajos de investigación me lo van a enviar al correo, no al WhatsApp, ¿ya? Al correo, para que yo pueda revisarlo y lo pueda calificar. Muy bien. Doctor, disculpe, habla Luis. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ya. Puedes enviármelo, lo puedes enviar ya con todo. Reenvíemelo, por favor, así yo lo voy a revisar. Si no, nos olvidamos y va a quedarse sin calificación. ¿Ya? Hasta el día lunes pueden hacer lo del trabajo de investigación, ¿ya? No es Doctor, necesario hasta el día. ¿Sí? disculpe, yo le hablé por privado por el tema de mi firma de los JIT. Esos JIT entran para este parcial, ¿cierto? Sí, sí, Pasa que sí. yo tuve un inconveniente el día jueves y yo viernes lo mandé a mi tarea y ya no lo pillaron a usted. Ya. Y No es el único, no es usted la única, son varios estudiantes que no han podido presentar, ¿ya? Eh, ya, o esperemos que se mejore todo esto para estar ya presentes en la universidad y ahí pues van a presentarme sus cuadernos, ¿ya? bueno, pero aún no se va a ¿Ya? subir las notas al sistema, ¿no? Parcialmente sí voy a subir, parcialmente, pero no es definitivo, eso se puede corregir, pues, ¿no? Ah, ya, está bien, doctor, gracias. Ya, no hay por qué. Muy bien, entonces que tengan buen día, si nadie más tiene alguna consulta que hacer. Doctor, una pregunta. ¿Sí o sí tiene esos guías que usted dice, sí o sí tienen que estar con su firma? Lo que pasa es que yo Sí, no sí, pude pasar clase de 2 semanas por motivo de no tiene trabajo. firma, no tiene No, firma. por eso quería hacerla la tarea. No sé si se puede. No, ya no, ya no. Por favor, lo del laboratorio lo resolvemos en el laboratorio. Esta es la parte de teoría, ¿ya? Acá solamente teoría. Muy bien, Ya, doctor. ¿ya? Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.